Buenas noches, hermanos. Vamos a compartir nuevamente una porción de la palabra de Dios. Le puse un título a este mensaje, Una esperanza segura. Vamos a pensar en un tema sumamente importante de la Biblia, que es indudablemente una promesa maravillosa tenemos en la Escritura, en la palabra de Dios, que nos llena de esperanza. ¿Cuánta gente vive sin esperanza, no? La gente, humanamente hablando, se vuelve a esperanzar ahora, ¿no? Con el tema, pensando en la política, mucha gente se esperanza en eso, ¿no? Mayoritariamente el hombre y la mujer ponen su esperanza siempre en algo, ¿no? O en alguien, ¿no? En la familia, en los amigos, en el trabajo, en la religión, en el dinero. Siempre la esperanza está puesta en algo. Nosotros en Dios, exactamente. Pero esa esperanza de la cual mencionábamos anteriormente, amigos, trabajo, política, se desvanece, ¿no? Y esto no hay que ser muy científico para saber esto, que se desvanece, esa esperanza, ¿no? La política falla, muchas veces la familia falla, muchas veces los amigos fallan, o llamados amigos fallan, el trabajo puede fallar, tantas cosas, ¿no? Fallan. Toda esta esperanza muchas veces se desvanece. Es como nuestra vida, ¿no? Alguien dijo, esta esperanza es efímera y pasajera. Nuestra vida es así. Un rayo y se fue, ¿no? Así es nuestra vida y así es la esperanza de los hombres. Puesta en el hombre. La esperanza puesta en el hombre es efímera y pasajera. Pero la esperanza en la que hablaremos en esta noche no falla. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Y es eterna. Precisamente porque viene de Él, ¿no? De nuestro eterno Dios. Hoy hablaremos de un hecho trascendente que está en la Escritura, que para nosotros es maravilloso y trae gozo al corazón pensar en eso, ¿no? Este hecho trascendente tiene el sello de Dios porque Él lo ha prometido en su palabra, ¿no? Estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia. Ese acontecimiento maravilloso que está en la Escritura y que vamos a comenzar a leer. El primer versículo que vamos a leer está ahí en Juan 11:25. Esas palabras del Señor que nos prometió a cada uno de nosotros, y hoy nos hacemos eco de esas palabras y las anunciamos en este mensaje. Juan 11:25. Dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Qué palabra del Señor, ¿no? Qué promesa la del Señor Jesucristo. Nosotros hemos creído de todo corazón en esta promesa, ¿no? Es por eso que hoy nos gozamos en esta maravillosa promesa y esperanza eterna dada por el Señor Jesucristo que acabamos de leer. Y deseamos sin duda alguna que en esta noche puedas apropiarte de esta misma esperanza que tenemos nosotros, ¿no? A través de Cristo, a través del Señor Jesucristo. Esta esperanza maravillosa que acabamos de leer, de que cuando Cristo ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, no en una religión, un pastor, un obispo o quien sea, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús, ¿no? Esto pasará. Y sucederá sin duda alguna. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice que no morirá eternamente, ¿no? Nuestra mente limitada capaz no entiende todo esto maravilloso que anuncia Jesús acá. Porque el creyente está esperando ansiosamente este acontecimiento. Y ahora vamos a leer en 1 Corintios, hermanos, capítulo 15, versículo 51. 1 Corintios, capítulo 15,
versículo 51. Dice así la palabra de Dios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué palabras, ¿no? Y qué promesas del Señor. Ahora vamos a pasar a 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 13 al 18 dice así la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Maravillosa promesa del Señor, ¿no?, que acabamos de leer. Ahí en esos primeros versículos que leímos de Tesalonicenses, del 13 al 16, Pablo, cuando le escribe a la iglesia, le saca algunas dudas y además consuela el corazón de estos hombres y mujeres de esta iglesia que tenían dudas de lo que pasaría con los hermanos después de muertos, ¿no? ¿Tendrían esperanza? Claro que sí. La clave está en el versículo 14 que acabamos de leer. El versículo 14 que acabamos de leer dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. A los que durmieron en Él. Maravilloso, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios. Cuando se refiere a los que durmieron, se refiere precisamente a los que han muerto, pero creyendo en Cristo como Salvador y como Señor. El versículo 15 y 16 que acabamos de leernos dice ahí: por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y tremendo lo que acontecerá, porque el Señor mismo, con voz de mando, acabamos de leer, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Glorioso día le espera a los que han confiado en Cristo como Salvador y como Señor, ¿no? Glorioso día. Glorioso día nos espera a cada uno de nosotros cuando Cristo venga por la iglesia. Ya no vendrá para morir en una cruz como ya lo hizo hace más de 2000 años.
donde fue humillado en aquella cruz, sino hemos leído que vendrá con poder y gloria para buscar a los suyos, para buscar a los creyentes. Y en el versículo 13 de este mismo capítulo que hemos leído de Tesalonicenses, habla de los que no tienen esperanza, ¿no? De los que no tienen esperanza, versículo 13 que acabamos de leer. Están los que tenemos esperanza porque un día confiamos en Cristo como Salvador y como Señor, y están los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Son aquellos que decidieron vivir una vida a espaldas a Dios, ¿no? Rechazando a Cristo, al que murió en la cruz como Salvador y como Señor. Entonces un día murieron, ¿no? A esto se refiere acá. Y como murieron sin Cristo, dándole espaldas a Dios, ya no tienen esperanza. No hay para ellos otra solución, sino lamentablemente lo que está escrito en la Biblia, la condenación para aquellos que pasaron una vida aquí en la tierra rechazando el mensaje de salvación, rechazando al Cristo, al que murió en la cruz, al Señor Jesucristo. Rechazando a Dios. Ya ahí no habrá esperanza. Segunda de Pedro 3:9, vamos a leer ese versículo, que nos aclara un poco más la situación. Segunda de Pedro 3:9. Dice el apóstol Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios es paciente. Está esperando por vos a que vengas a Cristo y te entregues de corazón, no por religiosidad, no, sino de corazón a Cristo, te entregues al postre delante de su presencia y te entregues a Él de corazón para recibir el regalo precioso de la salvación. Y tengas esta esperanza que tenemos nosotros, de que cuando Cristo venga por la iglesia, vayas con Él, ¿no? Esto acontecerá. Y este hecho es eminente, de que Cristo volverá por los suyos. Y dice la Biblia, estemos vivos o estemos muertos, estaremos con el Señor para siempre. Con el Señor para siempre. 2 Corintios 6:2 dice, he aquí es ahora el tiempo aceptable, no lo busquen, lo digo rápido acá, es aquí ahora el día de ¿qué? El día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. No después de la muerte me voy a acordar de Dios porque ya no tendré esperanza ahí, sino me espera después de la muerte la condenación. Es aquí ahora el día aceptable. Es ahora el día de salvación, ¿no? De que yo tenga que entregar mi vida a Jesús. Y te invito a que lo hagas, a que entregues tu vida a Cristo para que vivas una vida con esperanza, ¿no? Y una eternidad con esperanza, porque nos espera lo mejor. Cristo volverá por los suyos. Y aquellos que somos de Él, porque nos entregamos a Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, buscamos en la obra de la cruz salvación y vida eterna, tenemos esperanza. Vivimos con esperanza, nos gozamos en su presencia y tenemos una vida terrenal acá con propósito, ¿no? En las manos del Señor. Y tantas cosas que nos da el Señor para vivir y disfrutar aquí en la tierra, en sus manos. Pero creo que es bueno entonces pensar en esa promesa maravillosa de la resurrección que pasará con los que hemos creído en Cristo como Salvador y como Señor. Y en ese día de arrebatamiento, cuando Cristo venga a llevar a los que hemos creído, estemos vivos, estemos muertos, seremos llevados para estar con el Señor. Pero qué tremendo lo que dice Romanos 6:23 para aquellos que aún no tienen a Cristo. Romanos 6:23, ese versículo de la Biblia porque la paga del pecado es muerte. Pero no se queda ahí el versículo, ¿no? Lo hermoso es lo que dice el final, ¿no? Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Te das cuenta de esto? Acá cuando habla de muerte, habla de la separación eterna de Dios. No solo la muerte física, sino que eternamente estarás separado, sufriendo las consecuencias por haber rechazado a Cristo el Salvador. Dice que la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Pero queremos pensar en lo segundo. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Hay que ir a Él, ¿no? Hay que ir a Cristo para que en Él pueda encontrar salvación, vida eterna, vida eterna. Y cuando Él venga, no esté sin esperanza, sino con esperanza, ¿no? Capaz te toque morir mañana, pero morir con esperanza, sabiendo de que Él ha de venir por mí. Esté muerto o esté vivo, vendrá por mí, para que esté para siempre con Él en la patria celestial. Qué maravilloso, ¿no? Es pensar en todo esto, hermanos, que nos enseña en la Biblia a cada uno de nosotros. Primera de Corintios, leemos nuevamente, volvemos a Primera de Corintios, capítulo 15. Dice estos versículos que leímos, cuando Cristo venga por los suyos. He aquí os digo un misterio, ¿no? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Presten atención a cada palabra de estos versículos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, ¿no? Lo que hemos leído es maravilloso. Dice que estemos vivos o estemos muertos, estaremos con el Señor. Dice que seremos transformados. ¿Cuál será esa transformación? ¿Cuál será esa transformación que recibiremos los creyentes? Hemos leído el versículo 52, perdón. Dice, en un momento, cuando Cristo venga, descienda por la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos será así, ¿no? En abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿no? Yo había notado algo que he sacado por acá: si los muertos en Cristo resucitarán incorruptible, es decir, para no ver más muerte. Nosotros no seremos parte de la muerte no tendrá nada que ver con nosotros, porque resucitaremos incorruptibles, vestidos de inmortalidad, como hemos leído acá, ¿no? Nuestro cuerpo envejece, se enferma y muere, ¿no? Ese es el proceso. Pero hemos leído en el versículo 53, porque es necesario que esto incorruptible, nuestro cuerpo que envejece, se enferma y muere, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Qué tremendo, hermanos. Nuestra mente tan pequeña no llega a entender que quizás todo esto que nos acontecerá. Pero por la fe creemos en lo que Dios nos ha prometido en su palabra, ¿no? La fe no es ver para creer, ¿no? Es como que yo le pregunte a la hermana Micaela: ¿mi buzo es verde? Ella va a decir: claro que es verde. Si yo estoy, no, eso no es fe, ¿no? La fe es como dice Hebreos, ¿no? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Con certeza espero lo que Dios ha prometido en su palabra, del que Él ha de volver por mí, por ti,
y por cada uno de los que hemos confiado en Él como Salvador y como Señor. Y esperamos, anhelamos ese día glorioso, cuando ya este cuerpo incorruptible que se enferma, envejece y muere, ya no tendrá más ese proceso, ya no tendremos más ese problema. Porque dice que seremos transformados a la semejanza de nuestro amado Salvador. Qué tremendo, ¿no? Dice acá algo que he anotado: cuando Cristo venga, por los redimidos seremos, ya lo dije, transformados con cuerpos incorruptibles, para no ver más enfermedad. Donde el envejecimiento, la enfermedad y por sobre todas las cosas el pecado no serán parte más de nosotros. Ya no tendrán más nada que ver con nosotros, ni la enfermedad, ni el envejecimiento, ni la muerte, y por sobre todas las cosas el pecado que mora en nosotros aún, ya no serán parte de nosotros, porque seremos transformados a la semejanza de nuestro amado Salvador. Dice acá el Señor nos aclara, nos dará un cuerpo de inmortalidad, donde nunca más veremos o experimentaremos la muerte. Es maravilloso lo que dice la palabra de Dios. Hay que creer lo que Dios nos está diciendo en su palabra, ¿no? Hemos creído nosotros y nos gozamos hoy en compartir esta preciosa promesa de la palabra de Dios, de que tenemos esperanza. Nos gozamos en la esperanza del Señor. Confiamos plenamente en lo que Dios nos ha dicho en su palabra, de que cuando Él venga seremos transformados y estaremos para siempre con el Señor, ¿no? ¿Cuántas cosas quiere hacer o ha hecho el Señor con nosotros y nos espera aún lo mejor? Dios quiera que puedas tener esta esperanza gloriosa, que si aún no has ido a Cristo para obtener este regalo precioso de la salvación y de la vida eterna, puedas ir a Él, ¿no? Qué bueno saber de que la salvación es por gracia, ¿no? Que yo no tengo que hacer nada, ni pagar nada, ni ofrendar nada, ni nada tengo que hacer. Cuando alguien te pide algo para que Dios te dé, es un negocio del diablo, ¿no? Dios no te pide nada, únicamente tu corazón entregado, arrepentido por tus pecados y entregado a Él para recibir este regalo, como hemos leído. Como recién leíamos en el versículo de Romanos, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, y para el regalo no se cobra, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 55. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Lo que Dios, en su amor y en su gracia, ha hecho por cada uno de nosotros, ¿no? Ha hecho por cada uno de nosotros. Es maravilloso lo que nos espera, hermanos, a nosotros los creyentes, ¿no? Y este mismo mensaje se proclama aquí, en grandes congregaciones, debajo de un árbol, en el medio de la selva. ¿Cuánta gente proclamando este glorioso mensaje de esperanza y de salvación? ¿Cuántos hermanos proclamando en lugares inhóspitos el glorioso mensaje del Evangelio? Para que la gente pueda entender y comprender de que hay perdón, de que hay salvación, de que hay esperanza, de que hay vida eterna, de que no con la muerte se termina todo. Como alguien dijo, comienza todo, ¿no? Porque hay una eternidad por delante. Cuando esta vida es tan breve, ¿no? Es como la flor del campo, como dice el versículo, ¿no? Pasa el viento arrasador y se fue. Así nuestra vida es breve. Y muchas veces estamos, o el hombre, mejor dicho, sin Cristo, está encajonado en lo terrenal. Se prepara para todo lo terrenal, pero no para lo eternal, ¿no? No para lo eternal. Nuestra vida es tan breve, no importa cuánto tengas, el apellido que tengas o quien seas, ¿no?
No importa eso. Cuando Dios baja el pulgar, como siempre digo, nuestra vida, por más empompada que esté, deja de ser. Deja de ser, porque nuestra vida está en las manos de nuestro Dios. No depende de nosotros el mañana, pende de Dios. Pende de Dios el mañana, ¿no? Y si el mañana depende de Dios, qué mejor que estar en sus manos, ¿no? Qué mejor que estar en las manos de Dios que en las manos de aquel que nos dice que dejemos para mañana, ¿no? Dice 1 de Juan 3:2, 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Podemos leer desde el 1. 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mas ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué maravilloso, ¿no, hermanos? Dice el apóstol Juan, miren qué amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que somos ahora, y nos gozamos en lo que somos ahora y lo que Dios está haciendo con nuestra vida, ¿no? Es una pequeñez de lo que seremos en el futuro, cuando estemos a los pies de nuestro amado Salvador en lo eternal, ¿no? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, como hemos leído. Dice, pero cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste por nosotros, seremos semejantes a Él. Ya no con un cuerpo incorruptible que se enferma, envejece y muere, sino con un cuerpo incorruptible para no ver más enfermedad, ni más muerte, ni más llanto, ni dolor, como dice Apocalipsis, ¿no? Qué maravilloso es pensar en esto. Juan 14:1. Juan capítulo 14, versículo 1. Palabras del Señor Jesucristo, nuevamente esta promesa maravillosa de Jesús para nosotros, y hoy nos gozamos en ella. Dice, Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermoso, ¿no? Qué gozo da pensar en esto, hermanos. Glorias sean dadas a Dios por su palabra maravillosa, que nos llena de esperanza y de gozo. Iré pues a preparar lugar para ustedes, dijo Jesús, para los creyentes, para los que hemos confiado en Él. Para que donde yo estoy, dijo Jesús, ustedes también estén, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? Nos espera lo mejor, hermanos. Si aún no te has apropiado de la salvación y de la vida eterna, es tiempo de que te vuelvas a Jesús. Como hemos leído, Él es paciente, ¿no? Sigue esperando para que te arrepientas de tus pecados y te vuelvas al Señor Jesucristo y le puedas recibir como Salvador y como Señor. Y te esperará lo mejor, ¿no? Este mundo tiene muchos ofrecimientos para nosotros, que se suponen que serán para bien. Pero bien sabemos cada uno de nosotros que no es así, ¿no? Que todo es efímero y pasajero. No es que todo sea malo, pero lo mejor está en las manos de Dios, ¿no? Lo mejor está en las manos de Dios. Y cuando tenemos a Dios, tenemos lo mejor, ¿no? Ese corazón que muchas veces se siente insaciado y vacío, solo Dios lo puede llenar y darte lo que realmente necesitas, ¿no?
como cada uno de nosotros hemos experimentado a Cristo, lo experimentamos cada día en nuestra vida y es sin duda lo mejor que nos ha pasado, lo mejor que nos ha pasado. Ya para ir casi terminando, hermanos, vamos a leer Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Filipenses 3, 21. Filipenses 3:20, dice el apóstol Pablo: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué maravilloso, ¿no? Nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, está en los cielos, de donde esperamos a nuestro amado Salvador, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, este cuerpo mortal, en un cuerpo glorioso. No porque tengamos algo especial, sino por la gracia de Dios, por su misericordia y por su amor inmenso. A Él le damos toda la gloria en esta noche. Por tanto que ha hecho con nosotros y quiere hacer en tu vida si le dejas entrar como Salvador y como Señor. Leo un himno muy viejo que lo escribió una hermana ya por el año 1900 o 1800 y pico. Maravilloso himno de esperanza. Dice acá este viejo himno, algunos ya sé que lo conocen. En presencia de estar de Cristo, el título del himno es Cara a cara. En presencia de estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin, en pleno gozo, mi alma le contemplará. Cara a cara, en plena gloria, solo tras oscuro velo, hoy le puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día en que su gloria ha de mostrar. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Dice el coro de este maravilloso himno: cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, yo veré a mi Jesús o al Señor Jesús. Al Señor sea toda la gloria. Amén.